Bien chicos, el día de hoy comenzamos en la parte de trigonometría con un nuevo tema que es propiedades de las razones trigonométricas. ¿No está? Recordamos dos propiedades importantes aquí, propiedades las recíprocas, ¿sí? Lo cual decía que si yo tengo dos razones trigonométricas que eran inversas, recíprocas significan inversas, por ejemplo, si yo tengo el seno por acá de un ángulo alfa y le multiplico su extremo o su inversa que es la cosecante, ese producto de esas dos expresiones me da el valor de 1. ¿Sí? De igual forma, el coseno de un ángulo multiplicada por su inversa que es la secante también me da el valor de 1 y también la tangente multiplicada por la cotangente de ese mismo ángulo me da el valor de 1. ¿Sí? Eso de ahí se plasma en una propiedad muy importante llamada la propiedad de las recíprocas. ¿Está? Pero también había otra llamada la propiedad de las complementarias. Bueno, lo ponemos acá, complementarias, que decía básicamente que si yo tengo dos ángulos complementarios, es decir, dos ángulos que sumen 90, puedo decir que la razón trigonométrica de un ángulo es igual a la corrazón trigonométrica del otro ángulo que son complementarios. Claro, siempre y cuando sean complementarios, es decir, que sumen el valor de 90. ¿Ya está? Esas dos propiedades son las que vamos a marcar en este desarrollo del problema número uno. Bueno, el problema número uno nos dice colocar verdadero o falso según la información que nos da, ¿no? Por ejemplo, la primera información dice seno de 25 es igual al coseno de 25. Bueno, cuando una razón es igual a una corrazón, ya que acá está comparando razón seno con corrazón coseno, cuando ángulos por ella, ambos ángulos sean complementarios, es decir, sumen el valor 90. Veamos, 25 más 65 suma 90. Bueno, 25 más 65 sí suman 90, es decir, deberían cumplir la propiedad de las complementarias. La razón de uno es igual a la corrazón del otro ángulo. Efectivamente, la razón seno de uno es igual a la corrazón coseno del otro ángulo con el cual son complementarios. Significa que esta información, según la propiedad complementaria, es verdadera. ¿No? Para el problema número 2, ¿cuándo un producto de dos razones trigonométricas me da 1? Bueno, sencillamente cuando son recíprocas. ¿Ya está? Quiere decir que la tangente, por ejemplo, de un ángulo multiplicada por la tangente, ojo, del mismo ángulo, me da el valor de 1 por ser razones trigonométricas inversas o recíprocas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en este caso también podría decir que si yo quiero igualar, por ejemplo, si yo quiero multiplicar, perdón, tangente de 20, por ejemplo, por la cotangente, pero sería por la cotangente del mismo ángulo de 20. Sin embargo, acá notamos de que no es 20 el ángulo que aparece luego de esto, sino 70. ¿Sí? Si bien son razones trigonométricas recíprocas, el ángulo no está cumpliendo que sea el mismo. 20 no es lo mismo que 70. Por lo tanto, este producto no puede darse dentro de las propiedades de las recíprocas. ¿Ah? Entonces, eso de ahí sería falso. Veamos el siguiente cumple, dice que el coseno de 50 multiplicada por el seno de 40 me da el valor de 1. ¿Está? Bueno, básicamente para esto vamos a poder despejar de repente, despejar básicamente la siguiente propiedad, pues, ¿no? Y notamos definitivamente de las dos propiedades que tenemos que ninguna más o menos comprueba, ¿no? Seno multiplicado por el coseno, no, seno multiplicado por la cosecante del mismo ángulo. ¿Está? Algunos de repente también podrían pensar en hacer el cambio de este seno de 40 según complementarias por su corrazón de su complemento. Por ejemplo, el seno de 40 según propiedades complementarias se puede cambiar por la corrazón, o sea, esto de acá lo puedo cambiar por el coseno, la corrazón, ¿de quién? De su ángulo que es complementario, o sea, ¿con quién 40 suma 90? Con el valor de 50. Lo puedo cambiar por el coseno de 50, pero sin embargo tampoco llego a una situación por allá que justamente contempla algunas de las propiedades, pues, ¿no? O sea, no hay forma de que el coseno de 50 por el coseno o por el seno de 40 sea igual a 1. Entonces, esta información también lo damos por falsa, ¿no? Y la última, la parte 4, dice tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro ángulo. Cuando una razón es igual a una corrazón, justamente por las complementarias, pues, ¿no? Una razón es igual a una corrazón cuando ambos ángulos suman el valor de 90, son complementarios. ¿Sí? Bueno, veamos si este par de ángulos, tanto el que pertenece a la tangente, que es 15 más x, como 75 menos x suman 90. Bueno, veamos si suman 90 este par de ángulos. Bueno, si yo sumo el x con el menos x, se van a cancelar. Y me va a quedar 75 más 15, que sí, efectivamente son complementarias. Es decir, la razón de 1 es igual a la corrazón de su complemento. ¿Ah? Entonces, como verifica la propiedad de las complementarias, decimos que esta situación es verdadera.
A ver, veamos el problema 2. Nos pide el seno de 3x si se cumple que la secante de 3x menos 20 es igual a la cosecante de 5x más 30. Bueno, en primer lugar hay que notar que acá está comparando una razón, la razón secante, con una corrazón que es la razón cosecante. ¿Está? Cuando una razón es igual a una corrazón, según la propiedad de las complementarias, cuando los ángulos suman el valor de 90. Eso significa que este par de ángulos debería sumar el valor de 90. A ver, sumemos ese par de ángulos señalados. Si tenemos 5x más 3x, el valor de 8x, 30 menos 20, el valor de más 10. Y por condición de este caso, de este problema, eso debería cumplir la propiedad de complementarias, o sea, debería darme la suma, el valor de 90. Esto quiere decir de que al despejar, 8x pasa a restar 90 menos 10, 80, y la octava parte de 80 sería el valor de 10, ¿no? O sea, x tomaría el valor de 10. ¿Esto qué significa? Que si me piden hallar el seno de 3x, simplemente será lo mismo que hallar el seno de 3 por 10, ya que x vale 10, o sea, el seno de 30. Y bueno, ya el seno de 30 ya fue un tema pasado, propiedad de en este caso, las razones trigonométricas de ángulos notables. El seno de 30 hay que recordar que es opuesto sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre 2, por eso que le hemos puesto el valor de un medio básicamente, al problema número 2. A ver, en el problema 3 tenemos un dato, tangente por cotangente igual a 1, y nos piden hallar la siguiente expresión. ¿Está? Hay que recordar que la propiedad sobre todo de las recíprocas. Recuerda que cuando un producto de una razón con su inversa, en este caso la tangente, por su inversa que es la cotangente, cuando me resulta el valor de 1 dicho producto, cuando se aplica al mismo ángulo. Es decir, este ángulo que es 3x debe ser igual a este ángulo que es 48 menos x. ¿Está? Una razón con su recíproca, siempre el producto es igual a 1, siempre y cuando los ángulos sean iguales. Es decir, voy a igualar 3x, debe ser igual a, en este caso, 48 menos x. ¿Está? Bueno, ¿para qué? Para despejar básicamente, pasa a sumar a la derecha 3x más x, 4x, igual 48. ¿Sí? Y bueno, de acá podemos despejar 48 sobre 4, el valor de 12. Ya encontramos el valor de 12 o el valor de x en este problema. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente reemplazar dicho valor en la expresión que nos piden, pues, ¿no? Entonces si reemplazamos tendremos que a ver, un ratito, tendremos de que en este caso, ¿a qué va a ser igual? A la secante al cuadrado de ¿quién? De 5 veces x, pero como x vale 12, 5 por 12, el valor de 60. Menos 4 veces la tangente de 3x más 1, x vale 12, 3 por 12 sería 36, más 1, 37. ¿Está? Y esto si reemplazamos, bueno, recordamos que la secante de 60, ¿cuánto vale? Claro, ya tú lo repasas el triángulo de 60 como 2, como 1, como raíz de 3, la proporción, ¿no? La secante es hipotenusa, que es 2, entre el cateto opuesto, en este caso, que es raíz de 3. ¿Está? Bueno, la secante, perdón, es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿verdad? Hipotenusa que vale 2 sobre cateto adyacente que toma el valor de 1. ¿Está? Esto elevado al cuadrado, menos 4 veces la tangente de 37, que es cateto opuesto, vale 3, cateto adyacente que vale 4. ¿Está? Para finalmente decir que eso de acá, bueno, 2 entre 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, menos, en este producto se cancela el 4 para quedarme 4 menos 3. ¿Y 4 menos 3 cuánto es? Bueno, básicamente el valor de 1 en el problema número 3. A ver, empecemos con el problema número 4. Me da un dato importante, ahí está, y me pide hallar una expresión. Si alfa está en el intervalo desde 0 hasta 90, es decir, alfa pertenece o es un ángulo agudo. ¿Está? Bueno, ¿qué hacemos básicamente con esta expresión? Bueno, lo que vamos a proceder a hacer en este caso es que la secante de 17 pase a distribuirse con cada uno de los términos de la expresión en paréntesis. ¿Está? ¿Qué significa? Que será secante por coseno de 17. ¿Sí? Notemos que las razones que se están multiplicando son la razón coseno y su inversa, que es la secante. ¿Está? Como coseno y secante son inversas del mismo ángulo, al multiplicar sabemos que son la propiedad de las recíprocas, que nos dice que eso de ahí el producto debe ser 1, por ser razones inversas del mismo ángulo. ¿Está? Más el siguiente será, bueno, el producto básicamente de ellos dos, es decir, 5 veces 5 seno de 17, o seno, perdón, de 73 multiplicado por la secante de 17. A ver, lo vamos a plantear acá. Seno de 73 multiplicado por la secante de 17. ¿Está? Bueno, esto de acá que es igual a 4 tangente de alfa. Esto que nos va quedando, pues, ¿no?
Bueno, a ver, hay que verificar que también una razón, por ejemplo, una razón, en este caso la secante, ¿sí? Yo lo puedo cambiar por su corrazón, ¿te acuerdas? Según las complementarias, una razón lo puedo cambiar por su corrazón de su complemento del ángulo. Por ejemplo, la secante 17 yo lo puedo cambiar por su corrazón, que es la cosecante, de su complemento. ¿Cuál es el complemento de 17? O sea, ¿con qué ángulo suman 90? Allá con el valor de 73. O sea, la secante 17, según la propiedad, lo puedo cambiar por cosecante de 73. Ahora tú dirás, ¿y para qué? Porque acá voy a obtener que una razón que es el seno va a verse ahora afectada con un producto que es la cosecante, que es su inversa. Y además notemos que el ángulo es el mismo. Y cuando yo multiplico una razón por su inversa del mismo ángulo, sabemos que eso, según la propiedad de la recíproca, eso de ahí viene a ser el valor de 1. ¿Está? Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando 5 por 1, que vale 5, más este 1 que está delante, viene a ser 6. 6 es igual a ¿qué? A 4 tangente de alfa. ¿Está? Y esto que implica que la tangente de alfa, medio de acá, en un espacio pequeño, será 6 entre 4, que le saco mitad mitad, es decir, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. O sea, la tangente de alfa es igual a 3 medios. ¿Está? Y tenemos la razón, por lo menos de ayuda, que la tangente de alfa es igual a 3 medios. Ahora, ¿y eso en qué repercute? Ya que nos piden el seno más 5 veces el coseno. Bueno, básicamente en que si ya tengo una razón trigonométrica, puedo yo establecer un triángulo de referencia donde esté alfa y poder decir que como tangente compara opuesto sobre adyacente, significa que el opuesto debe ser 3 y el adyacente debe ser 2. O sea, armo un triángulo rectángulo de referencia. Bueno, y por Pitágoras hallo básicamente la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de los catetos. 3 al cuadrado, 9, 2 al cuadrado, 4. 9 más 4, 13, en raíz cuadrada vendría a ser mi hipotenusa. ¿Está? Entonces voy a hallar lo que me piden. Lo que me piden es igual a m, seno de alfa, seno de alfa. Seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, 3 sobre la raíz de 13. ¿Ya está? Más 5 veces el coseno de alfa. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Adyacente que vale 2 sobre hipotenusa que vale raíz de 13. ¿Está? ¿Esto cuánto me queda? Bueno, arriba voy a tener homogéneas, bueno, mejor dicho abajo, fracciones homogéneas, raíz de 13, y arriba tendré 5 por 2, 10, 10 más 3, el valor de 13, ¿no? Que esto ya lo podemos racionalizar por raíz de 13, por raíz de 13, y también simplemente podrá quedarme de esa forma racionalizada, por raíz de 13 arriba, por raíz de 13 abajo, simplemente el valor de raíz de 13. Y listo, habré conseguido el problema número 4 en esta parte. A ver, listo. Veamos el problema número 5. Me dan la siguiente expresión. Ya sabes que generalmente se parece al problema anterior, 4. Ya que hacemos la misma idea, pues, ¿no? Esta cosecante de 42 se va a repartir a cada expresión, a cada término de la expresión, pues, ¿no? Tal y como lo mostramos. ¿Qué significa? Que esto va a ser 7. 7, bueno, la expresión P va a quedar como 7 por seno de 42. Por la cosecante de 42, bueno, son propiedad de las recíprocas, de las inversas, ¿no? Seno y la cosecante son inversas del mismo ángulo. Significa, sabemos que el producto de dos inversas me da el valor de 1. ¿Ya está? O sea, esto de acá resulta 1, es decir, solamente quedaría 7. Más la otra distribución. A ver, efectuamos, decimos 2 por el coseno de 48 multiplicada por la cosecante de 42. ¿Ya está? Y a esto, bueno, le sumamos más 5 veces la secante de 30. Bueno, la secante de 30 ya es una razón trigonométrica notable, pues, ¿no? Secante es hipotenusa que vale 2 sobre adyacente que vale 1. 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Acá hay que notar que también puedo hacer un cambio, pues, ¿no? De una razón por una corrazón. Por ejemplo, de repente por allá, cosecante, puedo hacer el cambio por la corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la cosecante? La secante. ¿Está? ¿De quién? De su complemento. Pues, ¿no? Si tengo 42, ¿cuál es su complemento? ¿Con quién suma 90? Con 48. Ahora, ¿para qué hemos formado esto? Para que justamente acá ubiquemos al coseno por la secante, que son razones inversas. ¿Está? Del mismo ángulo. Razones inversas del mismo ángulo, su producto también sabemos que toma el valor de 1. ¿Sí? Y esto me dirá por acá que me resulta 7 más, esto ya quedó 1, 2 por 1, 2 simplemente, y más 5 por 2, 10 que tengo en la parte de la derecha, pues, ¿no? Por lo tanto diré 7 más 2 vale 9 y 9 más 10 es 19 para la expresión del problema número 5. ¿Sí? De esa forma.